divulgar una colección bibliográfica se tenía que hacer a través de un catálogo impreso, es lo que se hizo. Entonces, bueno, reproduce, este es el párrafo que explica un poco que se trata de 136 títulos, más 32 que se añaden, que configuran el conjunto, un conjunto relativamente singular, de 168 títulos de revistas, y que tiene, bueno, ejemplares pues, tan interesantes como este que os comentaba, de Peliploma, la revista de los modernistas catalanes, el entorno de Casa, Rossinyol y Miquel Utrillo, o la Gaceta de las Arts, que es la gran revista de la época noucentista, de los años 20 y generalmente anteriores, el primer número del año 24, en que el director fue Forqui Torras, el director entonces de los museos de Barcelona. Es una revista que trata arte de su época y arte antiguo, toda la vez, y coleccionismo también, es una revista todavía muy interesante, o primeras revistas de vanguardia, como esta Rutai, que es este dibujo de Miró, del año 18, es una revista que salió un único número, y el redactor y prácticamente que escribe este número es este poeta vanguardista Joan Salvat Papasseit. O tiene también revistas locales, revistas de pueblos, de ciudades pequeñas de Cataluña, de otros sitios, por ejemplo la revista Temis, que salió unos pocos años, que es una revista de Vilanova de Geltrú con un núcleo muy interesante también de artículos. O, por ejemplo, revistas, algunas no son propiamente de historia del arte o de crítica del arte, sino que son revistas de tipo humorístico, como el célebre Papito, una de las revistas más populares en la Cataluña de la época, que duró hasta la Guerra Civil, hasta el año 38, que dejó de publicarse, en que todos los grandes dibujantes participaron, incluido pues, Juan Gris, pero sobre todo pues, Feliu Elías, los grandes dibujantes del momento, fueron colaboradores de esta revista satírica, o también revistas de después de la guerra, por ejemplo, Cobalto, de arte antiguo y moderno, fue una de las primeras revistas de arte, no tanto de historia del arte, sino de arte, de reflexión sobre arte y cultura, que se publicó en Barcelona durante 3 o 4 años. Por lo tanto, es un fondo muy rico, muy variado. Este fondo, antes de este proyecto de la biblioteca digital, ya desde el servicio de bibliotecas se digitalizó y se colgó en mayo de 2007 gracias a una ayuda finalista que se pudo obtener de la Fundación del Banco Sabadell. Dieron poco dinero, no sé si fueron 3 millones de pesetas o una cosa así, o 4, no mucho más, para digitalizar este fondo. Y por tanto, cuando empieza el proyecto de la biblioteca digital, ya hay alguna cosa digitalizada. Entonces aquí empezamos con el primer tema. ¿Qué es esto del DDD? Bueno, pues el DDD es el Depósito Digital de Documentos de la UAB, que es el repositorio, el depósito donde todos los materiales digitales de la universidad, de todas las carreras, de todos los ámbitos, se guardan, se almacenan de acuerdo con unos determinados criterios. Bien, desde hace tiempo que esta es una política estratégica de las grandes instituciones y universidades y es uno de los indicadores de excelencia de las instituciones académicas a nivel internacional. Entonces, el DDD de la Autónoma tiene una posición buena, no una posición excelente, porque hay otros que van antes, pero sí tiene una buena posición. Por ejemplo, en este ranking, que es de repositorios europeos, la Universidad Autónoma, como podéis ver, está al número 10. Está al número 10 con un nivel de visibilidad muy alto, etcétera, etcétera. ¿Qué otras instituciones españolas están por delante? Pues está el Depósito Digital del Consejo de Investigaciones Científicas, que está en el 6º lugar, y en el 7º está la Universidad Politécnica de Cataluña, que también empezó muy pronto su política de digitalización de materiales, de todo tipo. Pues aquí pues van todos los materiales que no son editados en papel o digitalizados del papel al soporte digital, que la universidad conserva, desde tesis, desde escritos, publicaciones, fondos patrimoniales, de aquí va todo. Por lo tanto, la Autónoma tiene un depósito digital poderoso, importante, bien organizado, bien estructurado, que esto le da una garantía porque estas cosas es importante tener este instrumento de base. Porque claro, si tú creas cualquier plataforma y te pones en un servidor privado, este servidor privado, pues en cualquier momento la empresa que te sirve pues puede cerrar y te quedas sin nada. Y es importante que lo que tú tienes almacenado esté en un sitio que reúna garantías de perdurabilidad, y que ese repositorio se vaya actualizando tecnológicamente y que haya una institución, en este caso la propia universidad,
y detrás de ella había otros repositorios institucionales mayores, del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Catalanas u otros, que dan soporte a este tipo de estructura. En el ranking mundial, pues la Universidad Autónoma también sigue estando bien, no tan bien, lógicamente, porque ya la competencia es mucho peor, mucho más alta, pero claro, estamos en el número 24. Es el 24 y un poco por arriba también está el depósito digital del Consejo en Madrid y el número 19 la Universidad Politécnica de Cataluña. Hay una posición incluso mundialmente significativa e importante. Esto es una garantía tecnológica y de permanencia. Bien, entonces, ¿cómo se crea esto? Bueno, pues el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, que ahora no sé si se llama exactamente así, vuestros nombres ahora están cambiando, saca anualmente una convocatoria para digitalización de fondos. Lo hacen a finales de junio, en agosto, para que la gente esté despistada y no se presente. Entonces, bueno, hay que prever esta circunstancia y presentarse. Nosotros nos presentamos en el año 2008, que era uno de los primeros años que salían estas ayudas, y tuvimos éxito, nos dieron 30.000 euros en esa convocatoria. Bueno, en ese caso además nos presentamos, diríamos, utilizando mi nombre, es decir, que no eran las bibliotecas de la Autónoma que lo pedían, sino que era un profesor, de algún modo asociado con un grupo de bibliotecarios de la facultad, de la Biblioteca de Humanidades, que nos presentamos y nos dieron ese dinero. Esto, claro, creó, bueno, es un gran éxito, pero también creó suspicacia. Entonces, lógicamente, desde la Dirección General de las Bibliotecas de la Autónoma dijeron, hombre, bueno, esto es un negocio muy bueno, pero el año que viene vamos nosotros. Entonces ya nos obligaron al año siguiente a ir todos bajo el paraguas de la Universidad General. Esto tiene ventajas, porque bueno, el que pide sería una institución como más poderosa, no es un simple profesor, sino que es la universidad que pide, pero también tiene desventajas, porque claro, cuando hay pastel hay que repartirlo, entonces todo el mundo pide, y aunque la idea haya sido tuya, pues lógicamente ya te dan menos, y efectivamente. En el año 2008 nos dieron 30.000 euros, en el año 2009 25.000, en el 2010 también, pero ya lo que nos tocó para el proyecto era una cosa prácticamente simbólica, prácticamente nada, y la última vez que nos presentamos nos dieron. La ayuda salió publicada en el BOE, pero ya habían llegado los recortes, entonces diríamos, para decirlo suavemente, los delegados del señor Montoro, a pesar de que la ayuda estaba publicada en el BOE, dijeron, mire, resulta que la Generalitat de Cataluña no cumple el objetivo de déficit y esta ayuda no se puede dar. Entonces, claro, la Universidad de Deusto, que es privada, pues no tenía este problema, le dieron lo que habían pedido y ya está, pero tú te quedas con esto volatilizado sin más, aunque es un recurso, pero lógicamente dicen que no, que ya no han tomado una decisión y fuera. ¿Esto qué pasa? Que quiere decir que este proyecto, desde el año 2011 o 12, no recuerdo, porque estas ayudas salen a final de año, pero no te dan el dinero hasta el año siguiente, estamos sin dinero del Ministerio de Cultura. Es un proyecto, por tanto, teóricamente apartado. ¿Qué situación actual tenemos? Bueno, pues actualmente en la Biblioteca Digital de Historia del Arte hemos llegado hace poco, la semana pasada, a 500 títulos. Bueno, 500 títulos es muy poquito en términos de bibliografía, diríamos, sí, normalmente las cosas se miden por miles o se miden por millones, pero, bueno, 500 títulos no está mal, entre otras cosas porque a veces un título son miles de documentos. Tienes una revista entera digitalizada, como tenemos nosotros, yo qué sé, el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, eso es una revista que sale desde 1898 hasta 1954, por tanto son cientos de documentos, miles de páginas, los que están ahí, pero es un solo título. Y eso ocurre también con los otros ciento y pico o más títulos de revistas que tenemos digitalizadas en la biblioteca digital. Aparte de eso, esta biblioteca, lógicamente, tiene 500 títulos en total, de los cuales la mitad son materiales que nosotros hemos digitalizado con los recursos estos que hemos tenido, estos medios propios, pero la otra mitad, o sea, no son cosas que tengamos en nuestro repositorio, son cosas que han digitalizado otras instituciones del mundo, pero que forman parte del interés
del portal, es decir, son cosas que tienen que ver con la historia del arte hispánico, y nosotros simplemente la recogemos en nuestro catálogo, hacemos una breve descripción de su interés y ponemos el enlace, el link que permite dirigirte al lugar donde eso está digitalizado. Por lo tanto, estamos como chupando información de otros muchos portales. Esto va a seguir así, lógicamente, porque una vez un título está digitalizado por alguien, Universidad de Estados Unidos, o por Google Books, por quien sea, o por Cervantes Virtual, o por la Biblioteca Nacional de España, no tiene sentido volver a digitalizar. Es absurdo, es hacer el trabajo dos veces, es un gasto inútil. Pero sí es importante que en nuestro portal podamos tenerlo presente para que el usuario tenga constancia de eso. Llegaría igual a través de Google, no es un drama de no tenerlo, pero bueno, nuestro portal yo creo que ofrece un punto de amigabilidad, de proximidad, de reunión, de información que puede ser interesante para los que lo consultan. Bueno, y 2008 este dinero, a lo largo del 2009 empezamos a trabajar, bueno, estuvimos trabajando en la digitalización, y en mayo del 2010 se colgaron los primeros resultados, no completo como está ahora, pero ya unos primeros resultados amplios. Es un plazo no inmediato, pero razonable, porque esto llevó bastante trabajo. Bueno, entonces este es la imagen del portal. Tiene esta cosa de los tres idiomas, catalán, que es el idioma oficial de Cataluña, en castellano, que es el idioma oficial del Estado, y en inglés, para que tenga una repercusión internacional potente. Elegimos esta imagen, que a mí me gusta mucho, que es una fotografía de Vidal y Ventosa, un fotógrafo catalán que trabajaba para la Junta de Museos, que está retratando la biblioteca de un coleccionista, la biblioteca privada de Estruc y Comella, que era un gran coleccionista de armas y también de pintura, que hizo un reportaje seguramente sobre los años 10, de su casa, de su piso, y una de las fotografías reproducía esta biblioteca. Entonces, fotos de bibliotecas antiguas no son abundantes, existen, pero claro, normalmente se retratan las de los grandes monasterios barrocos, los grandes bibliotecas que conservan espacios históricos, pero en fotografías de bibliotecas y bibliotecas particulares que tengan una cierta gracia antiguas, pues no hay muchas, y esta es una de las pocas que pudimos encontrar y la utilizamos un poco para dar este punto de contraste en que un instrumento, diríamos, moderno como es la biblioteca digital, pues tiene como imagen corporativa una biblioteca histórica antigua que tiene pues, su contraste. Bueno, esto lo vemos en un momento. Vamos a ver si funciona esto, y os puedo enseñar un poco cómo funciona, supongo que ya la conocéis y por tanto es un poco inútil, pero sí quiero destacar algunas cosas. Si tú entras, bueno, te sale, claro, porque estas son cosas que ha habido que ir discutiendo. Bueno, aquí hay una explicación de las instituciones y los otros sitios donde nosotros hemos sacado cosas que han colaborado, los repositorios asociados, y luego este tipo de referencias, una presentación del proyecto, una explicación de qué instituciones han participado, de los créditos, las personas que han colaborado, quién ha trabajado aquí. Bueno, pues a ver, claro, yo he colaborado llevando la tarea, digamos, de presentación del proyecto, es decir, decidiendo qué es lo que había que digitalizar primero, por dónde empezábamos. Esto es importante, porque claro, quizá la primera tentación sería, bueno, pues vamos a digitalizar un poco con un criterio histórico cronológico, vamos a poner aquí las grandes fuentes clásicas de la historia del arte. Bueno, a mí me parecía que empezar por los tratados del 16, del 17 o del 18 no tenía mucho sentido, porque muchos de estos materiales ya tenían ediciones modernas, facsímiles, o ediciones críticas, o en cualquier caso iban a ser rápidamente digitalizados por los grandes proyectos de digitalización de las comunidades autónomas, la Biblioteca Digital de Andalucía, de Asturias, de Navarra, etcétera, que habría ya ese material, lógicamente, puesto por otras instituciones. Pero en cambio, la literatura del siglo XIX, esto no costaba mucho de encontrar, es decir, es un material muy disperso. Es decir, se encuentra en España más fácilmente en una biblioteca un tratado del siglo XVIII que a veces un catálogo de exposición del siglo XIX. Y muchas veces
se conservan en ejemplares únicos o simplemente no se conservan. Es decir, hasta que no llegó el depósito legal, que es a finales del siglo XIX, la Biblioteca Nacional de España no tiene todos los materiales. Teóricamente tiene muchísimos, lógicamente, pero no los tiene todos. Y para el XIX le faltan muchos. Y por eso, bueno, estoy exagerando, tampoco le faltan tantos, pero es decir, es un campo que es un gran desconocido en gran parte, o era. Entonces, me parecía que empezar por el XIX tenía sentido. Y también dando un énfasis muy importante a lo que serían catálogos de exposiciones y catálogos, inventarios de museos y colecciones. Luego también monografías, también, sí, naturalmente, estudios de historia del arte, un poco todo. Pero este apunto de los catálogos de exposiciones, había aquí un déficit de documentación y nosotros intentamos llenarlo. Entonces hicimos una tipología de documentos. Entonces, bueno, pues un poco álbumes, porque se trata de grandes repertorios gráficos, catálogos, exposiciones normalmente que tienen a veces fotografía, a veces no, también pues conferencias o folletos tal, diccionarios, documentación jurídica, enciclopedias, ensayos y estudios sobre artistas, es decir, pequeñas monografías, estudios sobre edificios, fuentes documentales, guías de viajes, de revistas, tratados, bueno, un poco situar estas tipologías, todas, revistas, tratados, vale, bien. Esto es un poco, definir estas tipologías no fue sencillo, esto lo hemos retocado un poco, y también hemos retocado un poco el campo de materias, porque claro, como hay, bueno, hay que indexarlo, entonces bueno, hemos intentado que fuera operativo, no un... A ver, es decir, aquí hay un punto que siempre es delicado, que es que hay que poner de acuerdo el criterio bibliotecario, que es a veces muy perverso, y el criterio del investigador, que no siempre coincide. Es decir, el criterio bibliotecario es muy rígido, entonces hay que convencer a los bibliotecarios que hagan caso de los investigadores, porque ese es el paradigma de uso de ese material. Entonces aquí hemos utilizado un criterio en que funciona el rigor de esta gente, que están acostumbrados a clasificar bien por materias, pero al mismo tiempo hemos creado, bueno, todas las excepciones que creíamos útiles a efectos de recuperar la información. Entonces, pues esto lo hemos ido retocando un poco, academias, anatomía, armas, etc. No ha sido fácil, pero bueno, yo creo que ahora está bastante bien. Y aunque como esto todavía es relativamente pequeño, si hay que hacer algún cambio, todavía se puede hacer. Porque son cambios que seguramente afectarán a pocos títulos, relativamente pocos títulos. Esperamos no tener que hacer muchos de esos cambios, pero hemos hecho otros. Y entonces sí, se puede buscar por autores, que aparecen aquí con esta línea de alfabeto, puedes buscar pues, en la M, qué autores con M tenemos, y luego puedes buscar por títulos, que esto también está bien. Esto permite también, bueno, pues si sabes el nombre de una revista, encontrarla relativamente rápido en el desplegable. Y lo que también me gusta mucho es por años de edición, que claro, en el caso de las revistas es el primer año. Yo lo miro mucho por años, efectivamente, porque los años, aunque esto es relativamente incompleto todavía, pero bueno, tú puedes mirar qué cosas hay de 18 en esos años 60 y descubrir cosas, porque un poco interesa también ese periodo, entonces puedes ver qué materiales hay este día. Luego también hemos pulido un poco esto de editores, porque también hay gente que estudia el desarrollo de las casas editoriales, entonces ver bueno, qué editores hay, y entonces al clicar en uno de estos tú puedes ver bueno, pues, cuántos materiales de este editor, de la casa de Tomás, corresponden. En este caso solo hay uno, que es la revista Museo, que es una revista que se publicó entre el año 12, el año 36 en Barcelona, y que en su momento fue muy importante. Y luego también hicimos, que no es completo, pero bueno, esto lo pudimos hacer porque una de las personas que contratamos para trabajar aquí es una persona que tenía una especialización en el arte del grabado, una catalogación de las estampas más importantes que aparecen, aparecen catalogadas de una forma por parte de un experto en estampas, sobre todo los libros que tienen estampas. Aquí vemos un poco las estampas, aquí te presentan una muestra de algunos de los libros que tienen estampas, entonces aplicar aquí vas directamente al libro, si te interesa este tipo de búsqueda. Bueno, yo creo que el diseño no está mal, es bastante simpático y la operatividad es correcta. En fin, todo es mejor
mejorable, pero yo creo que el resultado, yo personalmente estoy bastante contento con ambos. Bien, esta es un poco la biblioteca digital. El criterio fue ese, el funcionamiento así. Bueno, del dinero utilizado, no todo se usa en digitalizar, es decir, porque digitalizar es relativamente sencillo. Si contrata una empresa, te cobran medio euro por página digitalizada aproximadamente, pero claro, una vez tienes el material digitalizado, hay un trabajo bastante complicado de colocación en el servidor y de estructuración de ese material. Eso tiene que hacerlo gente que se dedica. Bueno, todos los que trabajamos en la administración sabemos que hacer trabajar a la administración pública es complicadísimo. Es decir, conseguir que un funcionario de trabajo es muy difícil, muy complicado. Es titánico. Entonces, para hacer que un proyecto de este tipo funcione, tienes que contratar a alguien que no sea funcionario. Tienes que hacer unas becas o unas prácticas o lo que sea, porque esa persona que es joven y tiene más preparación, a menudo tiene más ganas de trabajar, es la que hace trabajar a los demás, a los funcionarios que lógicamente aprestan su conocimiento y sus habilidades dentro de la institución. Si quieres hacerlo con las personas, dicen, no, yo ya tengo mi tarea asignada, no hacer nada más, porque esto es un trabajo complementario. Es tener, o sea, para decirlo claramente, un 20 o un 25% del presupuesto se va en personal, no se va todo en digitalización. Porque tienes que tener a alguien que mueva este material, que ayude a catalogarlo, que colabore con los funcionarios y los estimule en un proyecto nuevo. Si no hay esta persona, es morirse. Por tanto, es muy importante tener un cierto... Y luego también ciertos costes de almacenaje. Es decir, almacenar información no es gratis. Hay que pagar la memoria, y esto es un coste pequeño, proporción, pero también hay que tenerlo en cuenta. Esto ya no sé qué proporción del proyecto ha costado esto, pero esto hay que preverlo también de una forma clara. A ver, ¿qué ventaja tiene este portal respecto de otros parecidos que no iguales? Es decir, cuando digo parecidos, digo otros portales pues de las grandes instituciones, la Biblioteca Nacional o Cervantes, Virtual. Bueno, tiene una ventaja, que es que tiene un criterio temático. Es decir, las grandes instituciones cuando digitalizan, pues siguen sus criterios propios. Es decir, bueno, pues la Biblioteca Digital de Prensa Histórica, ¿qué hacen? Pues digitalizan lo que les va bien. Si tienen una revista en buen estado y de un tamaño adecuado, los van y la digitalizan. Les importa un bledo que sea de historia del arte, que sea de historia de la economía, que sea de veterinaria, les es igual, es decir, porque ellos tienen que digitalizarlo todo. Les es igual empezar por A que empezar por la Z. Y por tanto, pues siguen su camino, digitalizan sin ningún criterio temático. Y en cambio, nosotros no, nosotros tenemos un objetivo, que es poner aquí los libros que sirven al historiador del arte. Entonces, claro, tenemos unas prioridades que lógicamente tienen unos límites. ¿Qué límites tienen? Bueno, pues que hay revistas que están vivas y que a nosotros no nos corresponde digitalizarlas. Entre las revistas clásicas de historia del arte, pues aquí tenemos un lote muy importante. ¿Están todas? Hombre, no. Falta Archivo Español de Arte o falta Goya, pero ¿por qué no están? Hombre, porque esos tienen sus revistas vivas que tienen su propietario. No vamos a hacer nosotros el trabajo de una institución que ya tiene su dinámica y su propia estructura. Y esos, cuando lo crean oportuno, harán su campaña de digitalización. Cuando ellos lo hagan y tengan su servidor, nosotros los piratearemos y pondremos el enlace, pero no vamos a hacer nosotros ese trabajo. Primero, porque incluso a nivel legal no podríamos, tienen unos reservas de propiedad sobre sus materiales. Ahora, el boletín de la Sociedad Española de Excursiones, que sigue hasta el año 54, eso teóricamente en los últimos años no podríamos digitalizarlo, porque no está todavía en dominio público. Pero claro, como esta sociedad ha desaparecido, nosotros con toda la cara hemos digitalizado entero. Si viene alguien a reclamar como heredero de esta sociedad, pues que venga y que reclame. No será el caso y por tanto, ahora, lógicamente la Biblioteca Nacional de España tiene que seguir criterios legales. Por tanto, no puede digitalizar entera esa revista, porque todavía no está en el dominio público desde el año 40 o no sé cuál, es decir, son 75 años. Y por tanto, nosotros tenemos más libertad, por eso nos permite tenerla entera. Y eso pasa, y también otras cosas que son
la Sociedad Española de Amigos del Arte, que tampoco existe, pues también hemos digitalizado entero todo lo que nos ha parecido bien, aunque haya exposiciones que todavía tengan menos de 75 años que existe el libro, por lo tanto también estaría sujeto a reserva de propiedad intelectual. Nosotros hemos procurado no pasarnos, lógicamente, porque esto es un servidor público y tampoco podemos piratear cosas que estén comercialmente en uso. Pero cosas que es evidente que ya no están en uso, porque esta exposición que se hizo por alguien que ya ha desaparecido, pues entonces, si tiene interés artístico y cultural, pues y nosotros tenemos un ejemplar disponible y tenemos dinero para hacerlo, lo podemos digitalizar y lo podemos colgar. Y luego, por tanto, esa mayor libertad y ese criterio, diríamos, un poco de priorizar lo que nos parece más útil para el investigador, eso nos da una ventaja añadida. Y luego otra ventaja añadida que yo creo que es muy importante, vamos a volver sobre la página, que es, vamos a poner un ejemplo, a ver, vamos aquí por los años, que es, este álbum bibliográfico de la exposición de Artes Suntuarias celebrada en Barcelona en 77. Este es un libro, bueno, entonces tú abres, te sale esto, vamos a clicar aquí, bueno, pues sí, no sé, está un poco cortado, ¿no? Es igual, se clica aquí y entonces se te abre el sitio donde está, y entonces ves aquí la descripción, el resumen, muy rápido, en 3 idiomas, de este catálogo. Entonces, si tú clicas aquí, que no lo haré, se te despliega el PDF completo del libro. Pero nosotros hemos hecho una cosa que da bastante trabajo, pero que se nos valora mucho, que es que las estampas de ese catálogo están fuera. Es decir, normalmente para consultar este libro, si dices, bueno, voy a ver si esta pintura o esta cerámica o este retablo estuvo en esta exposición histórica tan importante, pues tú deberías abrir el PDF e ir bajando y chupándote todo el libro entero. Pero claro, si tu criterio de búsqueda es buscar efectivamente una obra de arte muy concreta, puedes mirar rápidamente a través de estas imágenes, si la tienes aquí, y clicar sobre ella y se te abre directamente la imagen. Entonces puedes ver que esta famosa escultura de Sant Jordi, que es una escultura gótica del Palacio de la Generalitat, fue o no fue esta exposición y que más o menos qué aspecto tenía a mediados del siglo XIX. Esto nos lo valoran mucho porque esto se consulta, y luego veremos el nivel de consulta, mucha gente que quiere documentar piezas que van al mercado, que pasan en subasta, no es el caso de estas piezas tan importantes, pero sí de otros cuadros y otras cosas. Entonces, claro, a través de estas imágenes fuera, pueden consultar muy rápidamente. Es muy cómodo la consulta, es una consulta muy ágil. Sacar fuera las imágenes, esto da bastante trabajo, porque cada una de estas imágenes hay que ponerle una matrícula y no sé qué, esto los técnicos lo sabéis, y por tanto requiere una catalogación específica para cada imagen. Da mucho trabajo, pero es muy rentable, es decir, funciona muy bien, nos lo valoran mucho. ¿Está hecho en todos los casos? Hombre, no. Por ejemplo, para las revistas, no está hecho porque sería un trabajo inmenso, Pero para los catálogos de exposición y para cosas en que el número de imágenes no es infinito, no es muy grande, sí que hemos procurado hacerlo. Eso permite una consulta muy rápida de estos materiales. Esto, claro, es un añadido, es un valor añadido que otros repositorios digitalizados no tienen. Y intentaremos mantener este criterio mientras sea posible. Lo que pasa es que, claro, esto lo hacía la persona becaria que nos ayudaba con este proyecto. Si no hay dinero para hacerlo, pues ya veremos qué se podrá hacer. Bien. Resultados. Bueno, pues no está mal. Desde mayo de 2010 que está este proyecto, pues el nivel de visitas ha ido aumentando y si ahora ya hace tiempo que está estabilizado. Estamos en el entorno, vamos a ver, de las, no se llega a ver, aquí una rayita muy fina, que son los 5.000 visitas. Y esto, que sería una rayita muy fina, que serían las 2.500 aquí,
y más o menos hemos pasado en algún caso de las 2.500 visitas mensuales, pero estamos más o menos sobre las 2.000 aproximadamente. Hay meses en que cae, que es el mes de agosto, y hay meses en que sube más, por lo que sea, pero tenemos una cierta estabilidad. Hay una temporización, las vacaciones de Navidad también cae un poco el nivel de consulta y luego vuelve a subir en las épocas escolares normales. Esta es la estadística. Entonces, si vemos qué pasa en el mundo, pues sorprendentemente, lógicamente, al ser una biblioteca pues, de arte hispánico, pues se consulta en España y también en Latinoamérica, de forma bastante grande, bastante habitual. ¿Dónde no nos consultan? Bueno, pues básicamente no nos consultan en África. En África no hay ni siquiera una sola consulta, pero claro, tampoco en Corea del Norte. Bueno, es normal, Corea del Norte tampoco saben quién es el Real Madrid, quién es el Barça, tampoco saben lógicamente lo que es el arte. Eso sería una excepción. Pero aparte de África y alguna sorpresa como es Dinamarca, los países bálticos o Suecia, Finlandia, que por lo que sea pues no ha habido nadie, pero Noruega sí, curiosamente, pues se ha consultado. Se consulta más en el ámbito hispánico, pero realmente ha habido una consulta de nivel mundial, cosa que sorprende, porque los materiales que tenemos son materiales pues relativamente especializados. Si vemos los accesos por años, pues lógicamente el año 10 fue solo desde mayo, tenía solo 5.000 consultas y 2.500 descargas, pero ya va subiendo de una forma muy significativa. El año 11 ya se había triplicado el número de descargas, estábamos en 9.000, en el año 12 estábamos ya en 28.000 y en el año 13 hemos tenido 106.000 descargas y esto es de marzo del 14, pues en el primer trimestre 32.000 descargas. Lógicamente, pues a final de año vamos a tener por lo menos lo mismo, teniendo en cuenta además que el número de material disponible no ha crecido en los 2 últimos años, no ha crecido, está relativamente estancado. Estos son los libros. Estas estadísticas corresponden solo a los materiales que forman parte de nuestro depósito digital. Lo que son materiales que corresponden a otros repositorios, nosotros no tenemos estadística, no tenemos estadística tan detallada como esta. Y por tanto, bueno, esto separa libros y separa también las consultas por países, se pueden más o menos establecer a nivel global. Pues entonces, pues, en España son la gran mayoría, 104.000, pero fijaros, después de España el segundo es México, con 16.000 descargas, el tercero es Estados Unidos, el cuarto es Argentina, después viene Colombia, Francia, Chile y Alemania. Es decir, realmente se consulta mucho sorprendentemente. ¿Qué es lo que más se consulta? Bueno, pues también se puede saber, por ejemplo, el gran éxito, diríamos, sería el libro de Genaro Pérez Villamil, son aquellas láminas tan fantásticas. Estas, al ser un formato muy grande, no se escanearon, se fotografiaron. Bueno, esto la gente se lo descarga seguramente para hacerse una reproducción, para la decoración, por lo que sea, se descarga muchísimo, es decir, tiene más consultas. Luego la historia general del arte, de la editorial Montaner y Simón, que es la primera gran historia del arte que se escribió en España. Es también un libro muy voluminoso, muy espectacular, que tiene también muchísimas consultas. Y luego ya pasamos a los catálogos de exposiciones, algunos de ellos de la Sociedad Española de Amigos del Arte. Los catálogos de la Sociedad Española de Amigos del Arte, que empezaron hace el año 12 aproximadamente, si no recuerdo mal, era un material muy interesante, que son libros raros, caros, que están en pocas bibliotecas. Entonces, bueno, pues se han consultado mucho, porque es un material curioso, además muy bien ilustrado, son catálogos muy bonitos, etc. Y de estos, bueno, veis que el tercero lo es, el cuarto también, el quinto también, el sexto también, el séptimo también, son catálogos de esta sociedad, el octavo no, es de la Exposición Universal de Barcelona, el catálogo oficial, y luego vuelven a encontrar cosas también en las alfombras antiguas, es que está el número 13, también es de esta sociedad, y el 14. Estos son los libros más consultados y más descargados.
Bien, y hay una cosa también muy curiosa, que existe la posibilidad de ver cada documento su nivel de consulta, lo cual bueno, pues genera una pequeña curiosidad morbosa. Si tú puedes clicar y tú de pronto encuentras con sorpresa este libro, que dice, bueno, Cordobanes y Guadalmecir, fue una de las últimas grandes exposiciones de la Sociedad Española de Amigos del Arte, que es ya del año 55, es un catálogo especializado de cueros trabajados, antiguos, etc. Bueno, pues bien, ¿quién ha consultado este libro tan raro y dónde? Bueno, pues entonces el resultado es espectacular. Por ejemplo, se ha consultado en España, fundamentalmente con 1.200 descargas, también en Estados Unidos, en Argentina, en México, pero por ejemplo en China también, es decir, ha habido 38 chinos que han mirado esto y 5 que se han descargado el libro. Y bueno, es de locos, es de locos, es decir, claro, la proporción de chinos que miran esto es muy pequeña, son muchos miles de millones, pero no deja de ser una cosa muy sorprendente. Es decir, porque, claro, esto, ¿a quién le interesa en China? Bueno, es que es una cosa que está tratando, yo qué sé, de Picasso, está tratando de Dalí, está tratando de Velázquez. No, no, Cordobanes, y Guadalmecir, es una cosa ultra especializada, ultra especializada. Me deja sorprendidísimo. Bueno, y aquí tienes no solamente los datos, sino lo que se ha consultado cada año. Es decir, el primer año 28 descargas, el segundo año 138, el tercer año 958 y lo que llevamos del 14, 523. Es decir, está subiendo. Bien, y luego también hay sorpresas. Por ejemplo, bueno, para no dejar esto aparcado, en el sentido de que ya no hay dinero en el Ministerio de Cultura, porque no quieren dar, porque lo que sea, por las excusas que se buscan, dejar esto muerto sin añadidos es un poco triste. Entonces, bueno, yo convencí a algunas bibliotecarias, la directora de la biblioteca actualmente, que bueno, había que seguir vivo esto, es decir, que no podíamos hacer una campaña de digitalización cuando no teníamos dinero quien la pagara, pero que bueno, que a base de buena voluntad, con un becario que hace prácticas y la gente que ya sabe cómo se hace, pues al menos fueran colgando algunos títulos para aumentar el número de títulos. Lógicamente no podemos digitalizar libros gruesos, porque no acabaríamos, porque el ritmo es mucho más lento, pero al menos hacer la pequeña trampa de pequeños folletos, pequeñas cosas, irlas poniendo. Entonces yo les he pasado indicaciones de qué cosas se podían poner, singulares, etc. Entonces, bueno, pues dije, bueno, una de las cosas que hay que digitalizar es este catálogo de la exposición retrospectiva del Liceo de Málaga, que es la primera exposición retrospectiva que se hizo en Málaga, en 1874. Bueno, entonces lo hemos colgado hace poco, hemos colgado el 25 de febrero del año 14, yo ya sabía que tenía que venir aquí y digo, vamos a quedar bien, vamos a colgar esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues mira, lleva 2 meses colgado, y yo lo han visitado 18 personas y lo han descargado 11. Una cosa más rara que un perro verde este catálogo. Bueno, es un material infrecuente, es decir, nadie consulta, esto es un libro, no tiene no solo estampa, no tiene nada, es una lista de las piezas que fueron, es una cosa para consultas de especialistas que quieren estudiar coleccionismo y el arte en Málaga, etc., y en España el 19. Pues bien, ya hay 12 consultas en España, en 2 meses, 7 descargas, y hay una en China. Bueno, igual lo conocemos, pero dan ganas de invitarlo a cenar, diríamos, porque digamos, realmente sorprende, diríamos, el impacto que tienen este tipo de resultados. Internet es efectivamente esto, es poner al alcance de muchísima gente insospechada, que parece imposible, materiales que bueno, son efectivamente raras. Si vemos lo que pasa con las revistas, pues la estadística de revistas pues es esta. Se trata de 18.000 descargas en el año 14, 95.000 en el 13, 70.000, etc. Aquí las descargas son anteriores, porque como ya estaba desde el año 2007 el fondo marca en Internet, aunque no estuviera el portal, pues ya hay documentación de cuánto se consultaba en esos primeros años. Lo que pasa es que, fijaros, el salto a través del portal también es significativo, casi se han doblado o triplicado las consultas gracias a la accesibilidad del portal de la biblioteca. ¿Qué revistas son más consultadas? Bueno, pues aquí hay como una cosa que choca, es el boletín del Centro Excursionista de Cataluña, es el que se ha consultado más con diferencia. ¿Por qué?
porque no es una revista solo de historia del arte, es una revista de, podríamos llamar, de historia local, que da razón de las excursiones que hacen esta gente a pueblos y a comarcas, en que hacen descripciones de los monumentos, de lo que encuentran, tienen interés, por tanto, etnográfico, cultural, lingüístico, artístico, arqueológico, y por tanto hay mucha gente que busca, bueno, pues cómo era mi pueblo el año 10, pues bueno, pues puede encontrar información en esta revista, que es una revista, lógicamente, también de difícil acceso. Claro, la gran diferencia es de que si tú tienes que irte a una biblioteca especializada y empezar a mirar páginas de la revista, que te la vayan sacando, es un trabajo de chinos, que es lo que hacíamos hasta ahora. Lo que pasa es que, claro, tenerlo en casa, en el ordenador, y poder imprimirlo, y poder hacer búsquedas, y poder, claro, pues a través del OCR lees nombres, y puedes hacer búsquedas de nombres a través de cada uno de los archivos, claro, esto es, bueno, una revolución, está claro. Luego ya viene Mirador, que es otra revista cultural catalana de amplio espectro, y luego ya el siguiente es el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, que lo pusimos íntegra, como os dije, desde el 93 al 54. Bueno, posibilidades de futuro. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Porque yo ya tengo claro que la administración pública del Estado y por extensión, pues otras autonómicas, no van a poner dinero en esto. No van a poner dinero en esto, Es decir, quien piense que la crisis va a pasar y cuando se acabe la crisis los recursos que teníamos van a volver y van a volver el reparto de recursos tal como lo teníamos antes, yo creo que se equivoca. Es decir, el futuro que tenemos es muy negro, negrísimo, y que por tanto la administración pública no creo que vaya a hacer mucho. Lo poco que habrá será para que estos portales institucionales grandes pues vayan más o menos continuando al ritmo que sea, pero convocatorias de libre competencia en que cosas más pequeñas pero seguramente más útiles tengan recursos, pues yo lo veo negro. Es decir, España debe 1 billón de euros, eso quiere decir que nos hemos gastado dinero de nuestros hijos y quizá de nuestros nietos, y por tanto no va a haber dinero. Es decir, esto está muy claro. Tampoco va a haber dinero para otras cosas más importantes, que son los servicios sociales o las pensiones, y por tanto para esto menos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues a mí se me ha ocurrido que lo que habría que hacer, y esto es simplemente una idea para desarrollar, es bueno, plantear este proyecto de una manera más ambiciosa y más abierta. Es decir, la Biblioteca Digital de Historia del Arte ahora a quién sirve. Bueno, sirve fundamentalmente a investigadores de historia del arte y de historia cultural en un sentido amplio, que efectivamente la usan mucho en todo el mundo, en sitios a veces imposibles, pero no, este es su público, es un público de investigadores, de estudiosos. Bueno, si tú vas a pedir dinero a un privado para esto, pues lógicamente ya los investigadores pues, se cojan las gafas y se vayan a la biblioteca y que estudien, que es su obligación. Por tanto, aquí no hay futuro ninguno. ¿Qué se les puede decir para animar a intentar crecer? Bueno, pues decir que este proyecto tiene una faceta hasta ahora no desarrollada, mucho más ambiciosa, mucho más compleja, pero que tiene una utilidad para el mercado del arte. ¿Qué utilidad puede ser? Es decir, pues la idea es hacer incorporar a la biblioteca otros materiales documentales de utilidad comercial. ¿Cuáles serían estos? Bien, en España, como sabéis, no tenemos catálogos de subastas antiguos. Hay unos pocos en el 19, que es la colección Carderera, que es el Duque de Osuna y alguna otra rareza, pero las subastas de París, del Marqués de las Marismas, la colección Aguado, la colección Sula, hay muy poca, es decir, no hay grandes series documentales de subastas, no hay esta tradición. El mercado del arte en España se desarrolla a través de exposiciones en galerías comerciales, sobre todo a lo largo del siglo XX. La Sala Parés en Barcelona, ya en los años 90, y luego pues, otras galerías en otras ciudades grandes que se van extendiendo y tal. Normalmente estas exposiciones comerciales, ¿qué generan? Pues generan unos pequeños opúsculos
que los primeros eran simplemente una lista de las obras expuestas, sin imágenes ni nada, pero que se ha ido enriqueciendo con el tiempo, y ahora pues, las exposiciones comerciales tienen unos cataloguitos, que a veces pueden llegar a ser muy voluminosos, porque bueno, el artista es muy importante, y entonces encargan a un colega que escriba allí una cosa pseudoliteraria presentando al artista, y todos más o menos hemos ganado la vida a veces haciendo estos encargos, o simplemente por amistad. Bueno, eso ha generado un volumen de documentación espectacular que se ha ido densificando con los años, y ese material documental tiene una incierta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente es un material que no se cataloga en las bibliotecas. Es un material, bueno, son folletos que dan razón de una exposición comercial y, bueno, pues lo normal es tirarlo. Es decir, tú lo tienes en casa un tiempo y cuando llega un momento que ya estás harto de tenerlo por ahí, lo acabas tirando. Ese es el resultado de ese tipo de materiales. Algunas instituciones lo han guardado, pero todavía no saben muy bien quiénes y con qué perfil. Pero ese material es extraordinario. ¿Por qué? Porque es el que sería el paralelo de esos grandes catálogos de subastas internacionales que otros países, sobre todo anglosajones y alemanes, tienen desde finales del siglo XVIII. Y por tanto, la idea sería decir, mire, para que el mercado del arte obtenga transparencia en relación sobre todo a obras de artistas relativamente recientes del siglo XIX y del siglo XX, algunos de los cuales tienen ya niveles de cotización muy importantes. Sorolla vale ya mucho dinero y también vale mucho en casas, y en Rusiñol, y en fin, Moreno Carbonell, vale dinero. Entonces pues vamos a intentar recuperar documentalmente esos materiales en que esta gente expusiera. Por tanto, se trataría de abrir o bien una pestaña nueva en la biblioteca digital, que diga, en lugar de dice exposiciones, se entenderían exposiciones institucionales, otra pestaña al lado que diga exposiciones comerciales, o otro tipo más simpático, o bien otro portal paralelo a este que presente ese material, que se realice una campaña de digitalización. ¿A qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, Fontbona, es un estudioso del arte catalán, tuvo la paciencia, con colaboración de unas bibliotecarias, de recopilar en una bibliografía, en un repertorio, las exposiciones individuales de arte en Cataluña desde que se empezaron a hacer hasta el año 38. Este es el volumen de las exposiciones individuales, y hice otro que salió 2 o 3 años después, de las exposiciones colectivas. Aquí da el título de la exposición, de qué va la exposición, y dice, es muy útil, en qué lugar se conserva el ejemplar que están catalogando, están referenciando. Se conserva en la Biblioteca de Cataluña, se conserva en la Biblioteca del Museo de Arte de Cataluña, se conserva en el Instituto Municipal de Historia, dice dónde está el ejemplar que han visto. No es completo, pero es muy exhaustivo. Es lo que pudieron hacer con técnicas clásicas de biblioteconomía. Bien, por lo tanto ya tenemos, al menos en el caso de Cataluña, sabemos de qué material estamos hablando hasta el año 38. No existe una cosa parecida para Madrid ni para otras ciudades, pero se podría hacer, se podría intentar hacer. Bueno, entonces la idea, este tipo de materiales, ¿qué son? Bueno, pues son estos folletos. Bueno, esto es una página, por ejemplo, del libro de Fontbona, a la izquierda, creo que es el número, creo que es el 1178, es este folleto, lo tenía en casa, lo he podido escanear. Claro, la información de Fontbona es muy útil. Dice, bueno, pues Gimeno es un pintor, como sabéis, no vendió nada en vida, que no tuvo exposiciones, pero al morir se hizo célebre. Entonces empezaron a hacer exposiciones a partir de la primera exposición individual, la Sala Dauma, es la segunda. Entonces, un pintor que se puso de moda y empezaron a subir los precios y a comprarse. Bueno, este cataloguito es un díptico de nada, ridículo, que contiene pues, simplemente una exposición Gimeno, donde se hizo el tiempo, y luego una lista de las 26, 39 obras que se expusieron con el título, ni siquiera las medidas y el dinero que valían, 500 pesetas, 600 pesetas, etc. Bueno, ¿este material para qué sirve? Bueno, pues que si tú sale en el mercado un cuadro que dice Parkway de Gimeno, pues bueno, puede ser este. No lo sabemos, pero puede ser este. Habría que ver en qué otras exposiciones estuvo para saber si es este. ¿Qué garantías nos da determinar que es este? Bueno, pues nos da las garantías de que ese cuadro ya era conocido en el año 17
cuando se hizo esta exposición, en el año 17, y por tanto es una obra auténtica que no tiene lugar a dudas. Es decir, por poder determinar que ese cuadro tiene un pedigrí, convierte al que sería el mercado del arte español, que en esto es completamente reacio a establecer procedencias, lo intenta asimilar al mercado anglosajón. En cualquier cuadro, en cualquier subasta de Sotheby's o de Christie's, de un cuadro importante, de un autor reconocido, te dicen de dónde sale ese cuadro, qué colecciones anteriores ha estado ese cuadro. Y eso es muy importante para garantizar el valor del cuadro, la historia del cuadro y su autenticidad. En cambio aquí todo el mundo se esconde, o sea, la familia, sabemos, ¿no? Es una vergüenza vender un cuadro. Bueno, es una figura vergüenza, los cuadros se compran y se venden, igual que se compran, se venden, y la gente que los vende, bueno, pues saber que ese cuadro antes está en una determinada familia muy destacada, pues es un valor añadido al cuadro que en su venta tendría sentido. Pues, por tanto, habría que cambiar la cultura del mercado y, sobre todo, al señor que se gasta una fortuna comprándose un cuadro de Sorolla, habría que decirle, mire, ¿puede usted estar seguro que este cuadro que usted está comprando es el que se expuso en las galerías El Cisne de Madrid en el año 20? Y, por tanto, ¿cómo lo puedes demostrar? Viendo estos materiales. Estos materiales son consultables, porque claro, ¿quién es el gracioso que se va a la biblioteca del museo, pide este catálogo y está buscando en todos los catálogos donde está el famoso Sorolla que quiere vender, que representa el retrato de la señora tal? No lo hace nadie, porque es una investigación, el comerciante no le compensa ese trabajo. Ahora, si ese material está en el ordenador, ya es mucho más sencillo de hacer. Y por tanto, el cliente le puede reclamar que haga ese trabajo de documentación sobre esa obra. Lógicamente, este proyecto comprendería digitalizar estos materiales antiguos. He traído otro ejemplo, esta exposición de Jaime Mercader, de la Asociación Sira, esto es del año 47. Bueno, en este caso ya aparecen fotografías, por tanto el nivel de información no son todas las fotografías de los que expuso, pero de los cuadros más importantes. O bien ya más modernas, esta de la OSE, que es de los años primeros 80, bueno, pues que a veces salen cuadros muy raros, muy significativos, como este cuadro de Casagemas, de dibujo, bueno, que harán una exposición en el MANAC, y por tanto este seguramente es la primera vez que se publica este original de Casagemas, un señor que murió suicida a los 20 años y por tanto tiene una obra muy corta, que en un momento dado esta galería comercial pusiera esto a la venta, es un dato documental muy importante. Bueno, la idea sería digitalizar este material. En el caso de Barcelona no debería ser muy complicado, porque, bueno, sí sería complicado, pero menos. ¿Por qué? Porque el Museo de Arte de Cataluña tuvo una bibliotecaria que tuvo la paciencia hasta el año 82, si no recuerdo mal, que estuvo coleccionando estos materiales. Estos lo mandaban al museo como publicidad, en vez de tirarlo, no lo tienen catalogado como libro en su biblioteca, por tanto, buscando en su catálogo no sale, pero sí lo tienen guardado en archivadores, ordenado por exposiciones individuales y por galeristas en el caso de las exposiciones colectivas. Esto viene a ser una habitación como esta llena de archivadores, son unos 80.000 archivadores aproximadamente, o 80.000 metros, es una cantidad tremenda. Pero, aunque sería mucho, no sería muy complicado una campaña de digitalización de esto. Lo que es complicado es la ordenación de este material y crear los elementos de búsqueda para rescatar la información. Eso sí que sería complicado, eso sí que se podría hacer un trabajo muy fino, doble, de técnica bibliotecaria y al mismo tiempo de técnica de biblioteca digital para saber qué manera sería la más adecuada para ordenar esto. Si esto se hace para Barcelona, si esto se hace para Madrid, yo creo que la Fundación Juan Marc tiene también una colección importante de estos materiales, y en la Reina Sofía, en la Biblioteca de la Reina Sofía, bueno, esto ya daría dos grandes ciudades que es donde está el grueso del mercado del arte. Luego se pueden añadir otras, Málaga, Sevilla, Bilbao y otras que también tienen repertorios y galerías. Lógicamente habría que empezar por lo más antiguo y ir acercándose. En el caso de las salas de subastas, hacer lo mismo. Las salas de subastas que están documentadas y tienen catálogos, escanearlos y ir vaciándolos los materiales que ahí se van catalogando, sobre todo los que tienen interés más artístico, porque claro, una mesa, una silla, bueno, esto ya es muy complicado, pero bueno, los cuadros de grandes firmas sí estaría bien documentarlos y vaciar esa información. Pero claro, aquí hay un elemento, es decir, ¿qué pasa con las casas, galerías de arte o casas de subasta que están en activo? Bueno, pues no es un dato en contra, es un dato a favor. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que hay que pedir es que esa casa de subastas pague ellas la digitalización de sus fondos históricos.
una casa de subastas gastarse 1.500 euros en digitalizar el metro lineal o 2 metros lineales de catálogos que tienen de su vida histórica no es mucho dinero, y es la posibilidad de tener en la red el material que ellos han subastado, y es la posibilidad también de consultar rápidamente ese material, porque si no tienen que vaciarse todos los catálogos uno a uno. En cambio, si pueden hacer una búsqueda temática de este cuadro, ya lo hemos subastado hace 20 años o hace 30. Esto podrían buscarlo muy fácilmente. De hecho, en Barcelona la casa de subastas más importante, que es Barclays, ya me ha dicho que si este proyecto se hiciera, ellos tendrían interés en estar, de pagar ellos la digitalización de sus fondos. Y con las galerías lo mismo. Las galerías se quejan de que son muy pobres y no venden nada, pero claro, lo que se le está pidiendo es muy poco. Bien, ¿qué hace falta? Pues encontrar un mecenas, encontrar a una de las fundaciones de arte. En España hay 15.000 fundaciones, alguna de estas que tenga dinero, decir, bueno, pues vamos a poner un dinero anual, entre una o varias, para pagar este proyecto. Nosotros podríamos ofrecer el conocimiento, el know-how que ya tenemos de este tipo de materiales, y el trabajo que en parte sería pagado con este. ¿Qué se les puede pedir? Pues se les pueden pedir 50.000 euros al año, 60.000 euros al año. Eso no es mucho dinero, eso es lo que es un sueldo de una persona cualificada al año, para hacer esto, y en un plazo 5, 6, 7, 8 años se puede avanzar mucho. No digo que se pueda acabar, es un tipo de proyectos que difícilmente se concluyen porque hay material nuevo cada día, pero sí se puede avanzar mucho en la parte histórica. Y eso permitiría transparentar el mercado del arte en España, ponerlo en la red de una forma muy, muy potente. Con este dinero podríamos intentar también seguir digitalizando las cosas pendientes que nos quedan de historia del arte, que quedan muchas, pero tampoco quedan tantas. Ese es un material que se podría ir acabando para la parte más histórica. Por otro lado, decirlo, este proyecto no es una cosa tan disparatada, es decir, otras instituciones en el mundo están haciendo cosas similares. Getty fundamentalmente, pero también otros. Getty, por ejemplo, pues tiene todo este proyecto antiguo, bueno, que ya tiene muchos años, de digitalizar los inventarios antiguos, de digitalizar catálogos de subastas antiguos, de digitalizar fondos documentales de casas comerciales, Goupil y otras. Y tiene hasta ahora todo este material, tiene 278.000 registros de antiguos inventarios, tiene más de 1 millón de catálogos de subastas, 43.000 documentos procedentes de casas comerciales, etc. O sea, que es un proyecto que hace tiempo que funciona y que es... Lo que pasa es que, claro, ¿qué cosas españolas hay aquí? Hay poquísimas, hay algunos inventarios antiguos del 17. No hay más, claro, todo lo que sería nuestro comercio de arte no está aquí, ni estará, porque tienen otras prioridades. Los alemanes, bueno, esto es de los británicos que han dicho, no, yo quiero que además los catálogos nuestros de Londres, sobre todo, de estos años tan antiguos, queremos que aparezcan. Ellos han hecho un proyecto que está en colaboración con Getty, pero también están haciendo algo propio, una página específica, y los alemanes están haciendo 2 proyectos, uno, se ve muy poco, la letra es muy pequeña, uno con catálogos de subastas de 1901 a 1929, catálogos de arte alemán, de mercado alemán, y otro desde el año 30 al año 45. Esto está en el repositorio de la Universidad de Heidelberg. Y también este repositorio, que tiene sobre todo revistas, también están trabajando en colaboración con Getty en un proyecto que es también en paralelo a esto, que es el del Metropolitan. Es un proyecto compartido también de colocar catálogos de subastas. Nosotros no tenemos catálogos de subastas antiguos, pero sí tenemos todo este material tan rico desde finales del 19 de exposiciones de galerías comerciales. Bien, ¿cómo voy del tiempo? No voy mal. Bueno, esto, como veis, es una idea estupenda, pero alguien te la tiene que comprar. Esto es muy complicado. En Barcelona existe una fundación que se llama Arte y Mecenazgo, que es una fundación que tiene relación con la Fundación La Caixa y con algunos próceres interesados por el arte, Leopoldo Rodés y otros hombres de este perfil. Voy a hablar con ellos, tengo que hacerles una propuesta concreta sobre el papel, que no he tenido tiempo de culminar. Esta gente no tiene dinero, pues una fundación básicamente venden glamour,
pero sí tienen contactos. Entonces, bueno, mi esperanza es de que el proyecto les pueda interesar y que utilicen su agenda para intentar localizar fundaciones que tengan interés por el arte y crean que hacer una iniciativa de este tipo es mucho más interesante que publicar un libro de estos tan caros que ya valen 60.000 euros y que se acaba regalando a gente que no le interesa. Que quieran apostar por una cosa, digamos, muy estructural, muy básica, que nos pondría un poco en el mapa, globalmente. Esta es la idea, ya veremos a ver qué éxito tengo. Yo no confío mucho porque esto del glamour y la historia del arte y la ciencia pues no siempre van de la mano, pero bueno, tampoco hay que ponerse absolutamente negativo, al menos vamos a intentarlo. Este es el futuro que yo veo, es decir, plantear un proyecto así ambicioso para dar un salto adelante. Si no es esto, me temo mucho que las instituciones no van a seguir poniendo dinero a cosas que no sean de urgencias sociales tremendas y por tanto habrá que despedirse de la continuación de esto. Yo creo que esto tiene mucho sentido como proyecto porque es el primer paso para otro, que es tener esta documentación asequible, porque ahora está como desaparecida esta documentación, es enorme pero está desaparecida en términos bibliotecarios, en términos documentales. Tener esto asequible permitiría abordar de una forma nueva los catálogos razonados de los grandes artistas históricos. Hacer libros, catálogo razonado de un pintor, de un escultor, incluso de un arquitecto, hoy en día tiene poco sentido. Porque un catálogo razonado, a la que lo acabas y lo publicas, te empiezan a llamar, oiga, que yo tengo una cosa, que no tal, que tal. Por tanto, cuando lo has acabado de publicar ya es incompleto. Entonces, claro, tenerlo en línea es otro cantar, es otra historia, eso te permite irlo ampliando. Pero claro, no se trataría solo de tener eso como un libro digital, es decir, que se va ampliando, que se va haciendo nuevas ediciones. Se trataría, porque claro, la clave de esto es de que para los grandes artistas el catálogo razonado es un instrumento de poder y de dinero. Si ese cuadro está o no está en el catálogo, vale o no vale. Y por tanto, eso es un instrumento muy delicado. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Dalí, la Fundación Gala Dalí tiene un comité que es el que está haciendo ese material en línea del catálogo razonado de Dalí. Si tú quieres que un cuadro de Dalí esté en ese catálogo, pues tienes que dirigirte a ellos, tienes que acreditar de cosas y ellos se lo estudian, lo miran y lo ponen o no lo ponen. En el caso de Picasso es más complicado. ¿Por qué? Porque en el caso de Picasso hay una familia muy numerosa que vive de esto, de vender Picassos y de controlar Picasso, por tanto es un tema delicado. Por tanto, para artistas con derechos de autor, o tienes una fundación que tiene legitimidad y un cauce legal, como es el caso de Dalí hizo heredero a su fundación y por tanto esa fundación tiene todos los derechos, o es un lío. Lo digo porque en Barcelona hubo un caso, es decir, una fundación, la Fundación Godia, pues tuvo esta idea, una idea estupenda, entonces contactaron con una gran empresa tecnológica que les pagó el proyecto y hicieron el catálogo razonado de Mir, que es un pintor que tiene cotización y tiene una obra muy amplia. Entonces, un especialista en Mir, que es Francesc Miralles, pues estuvo trabajando en esto, hace años trabajando en el catálogo de Mir y encontrando toda la información y lo pusieron en línea. Pero al día siguiente de presentarlo al público, llamó el hijo de Mir, enfadadísimo, oiga, que se han creído, no sé qué, esto no puede ser, y además Miralles es un sinvergüenza, que yo ya, en fin, porque se pelearon hace años, estas cosas típicas de la profesión, lo ha tenido que descolgar. Porque Mir tiene todavía, quedan pocos años, todavía tiene, claro, murió en el año 41 o 40, no recuerdo, pero tiene todavía derechos. Por tanto, no se puede hacer con un artista que tenga derechos, hay que esperar a que esos derechos pasen al dominio público. Pero bueno, muchos artistas históricos de alta cotización pueden estar aquí. Entonces, la forma de hacer esos catálogos razonados es a través de instituciones, con servidores públicos, con comités de expertos que se pongan de acuerdo, que en vez de pelearse sobre ese tema, vayan de acuerdo para establecer el catálogo razonado con garantías
de seriedad, de cientificidad, y eso tiene mucha potencia. Es decir, porque claro, el señor que tenga, o el comerciante que tenga un cuadro que quiere introducir en el catálogo, tiene que someterlo a estudio y, lógicamente, pagar unos costes. Por tanto, eso, si se hace bien, tiene posibilidades de sostenibilidad. Si esa estructura futura, diríamos, de catalogación de los grandes artistas importantes y de transparencia del mercado de esos grandes artistas tiene como soporte una gran biblioteca digital que recoge no solo los libros clásicos de historia del arte, sino también toda la documentación gráfica publicada a través por vía comercial, eso funciona bueno, de una manera mucho más potente. O sea, esta biblioteca digital ampliada, este nuevo proyecto, sería el primer paso, o uno de los pasos en la línea de ir hacia esos catálogos razonados del patrimonio de artistas en el mercado, de gran cotización. Bueno, y luego también, no me quiero hablar más, quiero acabar presentando otra cosa más pequeña, que es esta, de perfil más concreto, que es este, el Diccionario de Historiadores del Arte Catalán. Esto fue una idea de Fontbona, que se ha jubilado ahora de la Biblioteca de Cataluña, entonces quería pues, un poco crear ese instrumento. Entonces, para hacer eso, me habló conmigo, nos pusimos de acuerdo. Él quería hacer un libro, que es un hombre como yo, que le gusta el papel, pero dije, no, primero hay que hacerlo digital y luego haremos un libro. Bueno, es un poco, ¿por qué? Porque, claro, ¿esto qué se hace? Pues se hace de historiadores vivos y muertos, es decir, históricos y actuales. Pues claro, hacer lo de los vivos es un follón. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues, se pide a cada autor que haga su semblanza con los criterios. Bueno, pues tú explica lo que has hecho, tienes 3 folios para explicarlo, no más. Porque si yo tengo que explicar lo que tú haces, si me paso de alabanzas o si me paso de menos, voy a tener un problema. Por tanto, cada autor vivo explica su perfil, las cosas que ha hecho con unos determinados criterios. Y para los fallecidos, o para aquellos que ya son muy mayores y lógicamente ya no van a escribir nada más y por tanto su obra se puede considerar como cerrada, pues entonces sí se puede encargar a alguien que conozca, sea especialista próximo y que conozca al personaje y pueda hacer su semblanza. Es una semblanza que tiene un perfil, para el caso de los vivos, muy neutro, es decir, tú qué has hecho, explícalo, y para los fallecidos, es decir, qué se ha hecho este señor, porque es importante, y una valoración crítica, que es importante y por qué. También brevemente, porque esto se tiene que leer en pantalla, no es un gran fondo de consulta, es una cosa que máximo tiene 3 folios, de 3 a 1, y por tanto se puede leer en un pantallazo un poco largo, no se tiene que ocupar más espacio. Entonces pedimos una ayuda de proyecto al Instituto de Estudios Catalans, y nos lo dieron para 3 años, estamos en el 3º, y ya tenemos una primera entrega que comprende 168 entradas. Bueno, es Diccionario de Historiadores del Arte Catalán, no de Historiador de Artes Catalanes, que es un poco distinto, es de todos aquellos que han estudiado el tema del arte catalán, sean catalanes, sean castellanos, sean alemanes, sean suizos, sean americanos. Es decir, cualquier persona que esté interesada por un monumento o por un artista catalán, pues tiene que salir aquí. Por ejemplo, Ceán Bermúdez va a salir. ¿Por qué? Porque Ceán Bermúdez tiene algunas biografías de artistas catalanes, pocas, pero tiene algunas. O va a salir Pons, que también pasa por Cataluña y explica cosas, o va a salir, bueno, pues estos históricos van a salir. Lo que pasa es que, lógicamente, como su aportación no es esencialmente sobre arte catalán, sino que es secundariamente sobre arte catalán, tendrán una ficha más breve que explicarán quién es el personaje, remitirán a la bibliografía que ya tienen y explicarán desde el punto de vista del arte catalán qué importancia tiene, si tienen alguna. Y este es un poco el criterio que seguimos. Esta es la página de inicio, una presentación nuestra. Estos son los caretos de los que hemos puesto que consideramos históricos, o sea, empezando por allí, pues este es Manjarrés, Puiggarí, Gudiol, Puig i Cadafal, Pijuan, Ràfols, Martinell, Gudiol, que es el primer de perfil, que está tapado ese no, y tenemos que poner una mujer, hemos puesto mucho, entonces no había fallecidas, mujeres historiadoras del arte, todas son muy jóvenes y muy guapas. Entonces la única que teníamos fallecida era María Rosa Borràs. María Luisa Borràs es la que pusimos aquí, para cumplir y hacer una cosa presentable de género. Bien, esto está en construcción, hay 168
tenemos ya 130 más que se están corrigiendo para poder incorporarlas. Esto tiene un perfil, digamos, más local, es decir, se hace solo en catalán, bueno, porque pensamos que los que consultarán esto no serán chinos, es decir, serán gente con un interés muy localizado, muy específico, y por tanto pues, podrán leer catalán sin problema porque se dedican a esto. Por tanto, no nos ha parecido que tuviera sentido hacer el esfuerzo de la traducción ni al castellano ni al inglés. Este es el portal. Bueno, aquí se ve un poco mejor lo que os decía, estos caretos. Esta es la presentación. Entonces, bueno, aquí luego la dificultad ha sido, porque claro, aquí lo que permitirá son búsquedas. ¿Quién ha trabajado arquitectura barroca en Cataluña? Entonces podrás preguntar a través de este desplegable quién ha trabajado arte oriental, entonces te tiene que salir quién ha trabajado arte oriental. Bueno, sale uno, Ricard Bru y Felipe Elías es el histórico que han trabajado cosas de arte oriental. Son los que tenemos ahora, habrá uno más, ¿no? Y luego también el desplegable por orden alfabético, que están estos 160 y pico. Bueno, pues si clicamos en cualquiera, pues nos sale su careto y lo que él ha escrito sobre sus áreas de trabajo, y básicamente las preguntas son ¿con qué se gana la vida? Es decir, qué trabajos profesionales ha tenido, dedicaciones docentes o en museos, etcétera, y qué ha publicado, qué temas ha publicado y cuáles son sus principales aportaciones, y en el caso de que haya bibliografía sobre ellos, si buscamos un histórico, vamos a ver, histórico, hay pocos históricos todavía. Este que dice yo, Turcarí, pues esto, si es un histórico, sale también su careto, la bibliografía, entonces sale más o menos al final, esta es una de las largas, en 3 folios, la bibliografía sobre él, es decir, quién ha escrito sobre él, pues aparece aquí presentado. No hay notas, tiene un perfil pues, relativamente ágil. Esto no está pensado tanto para investigadores, sino como para visualizar la profesión del historiador del arte en profesiones afines, historiadores de la literatura, historiadores de la cultura, gente de los museos, gente del patrimonio, es decir, no es una cosa, pero sin embargo, leyendo algunas de estas biografías uno se lleva muchas sorpresas, porque claro, hay mucha gente que trabaja de temas de historia del arte que no están en la universidad, son gente que están en la enseñanza secundaria, gente que están en museos locales, en museos provinciales, que están en instituciones patrimoniales, hay mucha gente que le interesa la historia del arte. Bueno, hay muchos curas que han escrito la iglesia de su pueblo, estos tienen que salir también. Luego, los demás que escribieron algo de teología, pero también escribieron la iglesia de su pueblo y es una monografía que todavía es de referente, por lo tanto, estos tendrán que salir con una ficha muy breve, pero tendrán que salir. Nosotros calculamos que aquí finalmente habrá unos 800, pero bueno, costará llegar a estos 800. Entre otras cosas, porque esto, aunque todo el mundo dice, es una idea muy buena, es fantástico, bueno, que te manden estos 2 folios explicando lo que han hecho, a veces es como si sacaras una muela, es decir, la gente es muy informal en esta profesión, aunque intenta hacer muchos elogios, la gente, bueno, tiene otras prioridades, entonces cuesta mucho que la gente entregue, y luego también cuando encargas, pues lógicamente son cosas pequeñas, se pagan muy modestamente, como es normal, hacer estas biografías de los históricos, y también la gente tiene otras prioridades, todo el mundo está con compromisos horrorosos que tiene que entregar la semana siguiente, entonces esto lo van dejando para el final. Estamos ya en una fase de empezar a perseguir a los autores para que acaben sus propuestas y poder, al menos en este tercer año que acaba el proyecto y el dinero, poder cerrar de una forma más o menos digna, que los grandes históricos no falte ninguno y los vivos, que algunos han despistado, pues bueno, pues al final a alguno le haremos una mala pasada, pues si finalmente no nos entrega su biografía detallada explicando las cosas maravillosas que ha hecho, la haremos nosotros muy breve de 3 líneas y bueno, se va a considerar muy afectado, pero bueno, en fin, si son catedráticos tan importantes, pues si no quieren trabajar para esto, pues ya lo haremos nosotros explicando 4 vulgaridades sobre él que se va a sentar un montón. Bueno, por tanto es otro proyecto que también, efectivamente, cuando esto se ha acabado,
nuestro perfil es de elegir las biografías de los históricos y quizás sí hacer un libro más manejable para esos históricos que tienen interés en los recogidos. Pero para los vivos no, entre otras cosas porque los vivos siguen escribiendo y trabajando y por tanto hay que crear un protocolo de actualización que no será instantáneo, porque claro, si no, no haríamos nada más que esto. Bueno, se dirá, pues cada 2 años o cada 3 años, quien quiera actualizar su ficha tiene que hacer esto, rellenar esto y presentar la ficha marcando las partes nuevas para que se pueda poner las nuevas aportaciones que ha hecho. Pero habrá que hacer un protocolo, no puede ser que cualquier persona, yo acabo de sacar otro libro, quiero que lo cuelgues allí, no puede ser porque es que no viviríamos, tendrá que adaptarse a una estructura porque esto en definitiva está en el servidor institucional del instituto y por tanto pues es un poco rígido, es decir, yo diría que es muy rígido, porque esto también es una institución que parece de funcionarios, aunque no son propiamente funcionarios, pero es casi lo mismo, por tanto cuesta mucho también que todo funcione de una forma ágil, es bastante complicado. Pero bueno, sería también otra iniciativa que, por ejemplo, hay un precedente, que es el diccionario de historiadores mundiales que hacen los americanos, pero claro, es muy incompleto, pretenden hacer el mundo, pero los españoles solo salen media docena y con fichas muy deficientes. Esto no tiene sentido que lo hagan en Estados Unidos, tenemos que hacerlo nosotros. Por tanto, estaría bien que ya que esto echa a andar, pues bueno, pues que en Madrid o en Sevilla o en Málaga, pues bueno, un diccionario de historiadores andaluces también sería una cosa práctica y que aunque como todo cuesta hacerlo, tampoco es una cosa tan tremenda, tampoco son tantos nombres en definitiva. Para los históricos y para los vivos en principio se trata simplemente de tener una buena agenda mínimamente abierta para que puedan presentar cosas y poder gestionar. Pues bueno, pues yo por mi parte tampoco quería añadir nada más. Estos son un ejemplo y otro medio porque está en curso de cosas que se pueden hacer con esta tipología del formato digital que yo creo que abre muchas posibilidades de futuro.